Una vez más, estimados estudiantes, mis más cordiales saludos. En esta ocasión desarrollaremos un ejercicio correspondiente a la primera parte de la estática de fluidos. El ejemplo dice así. En un cilindro de muestra de suelos de 100 milímetros de longitud y 100 milímetros de diámetro interno, se extrae una muestra de arcilla. Al pesarla se obtiene una masa total de 1531 gramos, que una vez seca se reduce a 1178 gramos. Si la gravedad específica de las partículas es 2,75, determine la densidad aparente de la muestra, la relación de vacíos, la densidad seca y el contenido porcentual de aire. Iniciamos. Extraemos los datos en función a lo que indica el enunciado. La altura del cilindro, puesto que en este caso el equipo indica que es un cilindro de muestras, tiene 100 milímetros de longitud, que convertido a metros hay que dividir entre 1000 y nos quedaría 0,1 metros. Y además tiene también 100 milímetros de diámetro interno. Hacemos lo propio, dado que a pasar de milímetros a metros requiere dividir entre 1000, también nos quedaría lo mismo, 0,1 metro. Luego me dice que tengo la masa total. La masa total de la muestra contiene pues la arcilla y los elementos que vienen con ella, como el agua, los intersticios de repente que hay ahí de aire, pues esa masa total contiene 1531 gramos. Para pasar a kilogramos, que es una unidad del sistema internacional, divido entre 1000 y me queda 1,531 kilogramos. Pero una vez seca, tenemos una nueva masa, la masa de la arcilla seca, que equivale a 1178 gramos. Masa seca le llamaremos, como aquí se muestra. Ahora, para pasar a kilogramos, ya sabemos que se divide entre 1000, como habíamos hecho en el caso anterior. Por otro lado, me dan la gravedad específica, denominada también con el nombre de densidad relativa. Pues no, las partículas tienen una densidad, una gravedad específica, porque si me lo dan con este nombre, de 2,75. Acá vemos el símbolo que se suele recurrir para este caso es SG, Specific Gravity. Hallemos entonces en la parte A la densidad aparente de la muestra. ¿Por qué aparente? Porque acabamos de indicar de que esta muestra está constituida de diferentes elementos. Para hallar la densidad de la muestra, vamos a iniciar con los datos de la altura y diámetro del cilindro, pues hallar el volumen de la muestra. Dado que la muestra ocupa el volumen del cilindro, pues el volumen del cilindro sería el volumen de la muestra automáticamente. Ahora, el volumen, como es un cilindro, sería área de la base por la altura. Pero como la altura es un círculo y tengo el diámetro, el área del círculo en términos del diámetro es pi cuartos diámetro al cuadrado. Y todo por la altura. Reemplazamos el diámetro que tenemos por acá y la altura que tenemos por acá. Y obtenemos este volumen que expresado en términos de notación científica nos quedaría 7,85 por 10 a la menos 4 metros cúbicos o 0,000785 metros cúbicos. Recordemos que este valor es el volumen total de la muestra y a la vez del cilindro. ¿Qué más requerimos para ir a la densidad? Si ya tengo el volumen, pues voy a utilizar la fórmula de la densidad. La densidad aparente, tenemos que se halla dividiendo la masa entre volumen. Como es la densidad aparente de la muestra, sería la masa total de la muestra entre el volumen total de la misma. Para guardar coherencia, utilizaremos como referencia para la masa y volumen el Sistema Internacional de Unidades. De modo que la masa sería en kilogramos, expresado como 1,531, y el volumen, que acabamos de hallarlo, 7,85 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Pueden reemplazar en notación científica o en la notación común, como aquí se puede apreciar. Al dividir, tengo la primera respuesta. La densidad aparente para esta arcilla, bueno, para la muestra en sí, porque no es solo arcilla, es de
1950,32 kilogramos sobre metro cúbico. Eso corresponde a la primera respuesta. Veamos la segunda parte, la relación de vacíos. Les recomendaría que los resultados los vayan anotando, como por ejemplo el volumen total, la densidad aparente, que pueden ser útiles posiblemente en otras partes. Bien, ahora sí, la relación de vacíos. Lo reemplazaremos con la letra E, así lo representaremos. Para hallar la relación de vacíos, primero voy a hallar la densidad de las partículas que componen la muestra. Para lo cual, recuerden ustedes, me han dado un dato, la gravedad específica. Si hacemos memoria, la gravedad específica o densidad relativa es una densidad comparativa de una sustancia sólida o líquida respecto a la del agua, si queremos para sólidos o líquidos, que es nuestro caso. Así que la densidad de las partículas entre la densidad del agua, que es la densidad referencial para el caso de sólidos, este cociente me da como resultado la gravedad específica. La densidad de las partículas sería, por tanto, la gravedad específica por la densidad del agua, donde la densidad del agua es un valor conocido. En las tablas teóricas hemos establecido que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, bajo estas condiciones. Entonces puedo reemplazar ahora sí. Reemplazo aquí la gravedad específica por su valor y la densidad del agua también por el mismo. Multiplicando tengo la densidad de las partículas, que es 2750 kilogramos pues, sobre metro cúbico. Ahora que tengo la densidad de las partículas, puedo sacar el volumen de las mismas. Sabemos muy bien que por definición la densidad es masa entre volumen. Las partículas pues corresponde ya cuando tenemos exclusivamente la parte sólida. O sea, ya no tenemos ahí ni el agua, ¿verdad? Ni la parte del aire, de repente que esté encerrado en los intersticios de la muestra. Así que, cuando hablamos de las partículas, solamente la parte seca. Por eso trabajamos con la masa seca y el volumen seco. Muy bien, empecemos entonces hallando el volumen seco, porque la masa seca ya la tenemos y la densidad de las partículas también. Para eso simplemente el volumen seco pasa a multiplicar y la densidad que acabo de calcularla pasaría a dividir. El volumen, entonces, despejado ya, sería la masa seca entre la densidad de las partículas como acabo de indicar. Voy a reemplazar esta masa seca, que es un dato del enunciado, y la densidad que acabo de calcular. Ahí la tenemos, 1,178, porque estoy expresándolo en kilogramos, para guardar coherencia con el SI. Esta densidad es 2750. Al dividir tengo 0,000428 metros cúbicos, o expresado en notación científica 4,28 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ambos son equivalentes. Con este volumen seco, ya puedo hallar el volumen de la parte de vacías, porque recuerden ustedes, el volumen de los vacíos sería el volumen total menos el volumen seco. No hay otra sustancia, ya está seco, no hay agua, ya se secó, ¿verdad? Sería volumen total menos volumen seco es el volumen de vacíos. La parte vacía, la parte hueca de los intersticios que podemos haber tenido dentro de la muestra. Entonces, ese volumen de vacíos sería ¿quién? El volumen total, que es un valor que lo hemos recogido del resultado que vimos en la parte A, que fue el primer valor que hemos encontrado en la diapositiva anterior, y el volumen seco que lo acabo de encontrar y lo estoy expresando en esta notación común, como pueden apreciar. Al restar tengo este resultado, 0,000357 metros cúbicos, lo cual también me queda expresado así en notación científica, 3,57 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese es el volumen de vacíos. Pero a mí me piden la relación de vacíos. Y una relación, en este caso, es un cociente. Obviamente, el volumen de vacíos es uno de los datos para ese cociente. ¿Cómo establezco entonces esta relación de vacíos? Dividiendo el volumen de vacíos respecto al volumen seco. Entonces, bajo esa definición, el volumen de vacíos sería volumen 3,57 por 10 a la menos 4, y el volumen seco es aquí expresado como 4,28 por 10 a la menos 4. Simplifico 10 a la menos 4 y al dividir me quedaría 0,83.
Esa es la relación de vacíos. Con eso hemos terminado la parte B. Veamos la parte C, que me pide la densidad seca. La densidad seca se define como, aquí lo estoy poniendo, la masa seca, pero entre el volumen total. Porque si es entre el volumen de la parte seca, sería la densidad de las partículas nada más. Pero la densidad seca es una definición distinta, es la masa seca entre el volumen total. Entonces, yo tengo la masa seca porque es un dato del enunciado, que aquí lo hemos utilizado también ya, ¿de acuerdo? 1,178 kilogramos. Y el volumen total es un valor que hemos obtenido en la diapositiva anterior, que aquí también lo tenemos, si ustedes lo recordarán, es esto. Que en notación científica también se escribía como 7,85 por 10 a la 1, 2, 3, 4, a la menos 4. Dividiendo tengo esta densidad, 1500,64 kilogramos sobre metro al cubo. Y con esto tenemos como resultado la densidad seca, definida de esta manera. En la parte D, que es la última parte que nos solicitan en este ejercicio, es el contenido porcentual de aire. Muy bien, para hallar el contenido porcentual de aire, pues debo saber primero cuánto de aire tengo. Pero para cuánto de aire tengo, primero empezaré viendo qué masa tenía de agua, primero. Para hallar la masa de agua, pues voy a restar la masa total menos la masa seca. La masa total y la masa seca son datos del enunciado. Lo pueden ustedes verificar si regresan en las diapositivas hasta la primera que hemos iniciado hoy. La masa total tenía este valor en kilogramos y la masa seca este otro. La diferencia es la masa de agua. Este es el agua que pues se evaporó en este caso debido a que se deja secar a la muestra. 0,353 kilogramos. Muy bien. Con esto puedo sacar el volumen de agua, porque yo sé que la densidad del agua es un dato conocido y es igual a masa entre volumen, por definición. Como yo ya tengo la densidad del agua y tengo la masa del agua, estos dos datos, puedo sacar el volumen del agua. Volumen del agua sube, densidad del agua baja. Intercambio para poder obtener el resultado. Esta masa de agua aquí lo tenemos, ¿verdad? Y el volumen de agua, pero la densidad del agua, porque intercambié, densidad del agua es un dato conocido. Reemplazamos entonces 0,353 kilogramos. Miren, guardo siempre la coherencia del sistema internacional de unidades para no confundir las unidades en sistemas distintos. Y la densidad del agua en ese mismo sistema vale 1000. Al dividir tengo un volumen de agua de 3,53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora sí, ya tengo volumen del agua. Entonces ya puedo hallar el volumen de aire que estaba contenido. ¿Cómo? Pues al volumen de vacíos le tengo que restar el volumen de agua. Al restar obtengo lo siguiente. Este es el volumen de vacíos, 3,57 por 10 a la menos 4. Este es el volumen del agua, 3,53 por 10 a la menos 4. Al restar tengo un volumen entonces del aire de 0,04 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, bastante pequeño, como pueden apreciar. Pues es más que todo los intersticios, ¿no?, que se encuentran entre las partículas. El contenido porcentual de aire, ¿cómo lo defino? Porque yo ya tengo el volumen del aire. Para poder ir el contenido porcentual del aire de la muestra, obviamente de la muestra, tengo que comparar el volumen del aire respecto al volumen total, porque es para la muestra. Y todo por 100%, porque es porcentual. Reemplazo volumen de aire, que lo acabo de calcular acá, 0,04 por 10 a la menos 4. Y el volumen total ya lo hemos obtenido también, ¿verdad?, en la primera diapositiva. Y nos había quedado 3,53 por 10 a la menos 4. Ahora, 3,57 divide a 0,04, porque dice los menos 4 se cancelan, y multiplicado por 100 queda un valor de 0,51%. Entonces, el contenido porcentual de aire es muy pequeño en la muestra. Es la mitad, poquito más de la mitad de 1%, ¿no? 0,51. Es ínfimo, siendo este el último resultado que me estaban solicitando. Por mi parte, vamos a terminar aquí el ejercicio y será pues hasta una próxima oportunidad. Nos estamos viendo.